Pero antes yo quiero presentar a otro invitado que viene aquí a hablar de su libro, aunque sospecho que va a hablar de más cosas, que es don Luis Montero. ¿Cómo estás? Muy buenas, don José Javier. Estamos muy bien, dispuesto, como dices, a hablar de mi libro y a hablar de un fútbol extinguido. A eso hemos venido. De un fútbol extinguido. ¿Por qué? Pues porque uno de los temas, aunque no lo he mencionado en el menú, más que nada por lo políticamente incorrecto del título, tiene que ver con el libro que acaba de publicar Luis Montero en Homo Legends y que se llama algo así como cuando... ¿Cómo era? Yo es que me lío con Juanito y con Rubio. Es complicado. Bueno, es tú querías... Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. Por cierto, fútbol extinguido y verbo, driblar, que también va hacia la extinción porque apenas se utiliza. Driblar, sí, porque la gente se lía. Es equivalente a regatear, pero sí. Antes era muy habitual en los locutores deportivos. El dribbling, ahora lo dicen menos porque como ahora son todos muy jóvenes y tienen la lengua abotargada por el éxtasis, les sale mal lo de pronunciar esas consonantes tan complicadas. Driblar. Sí, además la R a veces no sale, es diblar, ¿no? De hecho, en alguna presentación, en un ayuntamiento, la concejal no le salió y a la cuarta ya decidió desistir. Y dijo, bueno, comenzamos con la presentación de este libro. Comenzamos, venga, vamos a hacer eso. Comenzamos con la presentación de este libro. De cultura. Porque como Luis Montero tiene que marcharse pronto y no nos va a dar tiempo a hablar de las elecciones a modo y tal, y que luego le dé tiempo a hablar de su libro, lo que vamos a hacer, Alex querido, me perdonarás, es cambiar el orden de los factores y vamos a empezar por el tema del fútbol. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que aquí tenemos pendiente desde hace no sé cuánto tiempo poner el rincón de la nostalgia, claro, y no terminamos de ponerlo, ¿eh? Pero esta vez sí, mire usted por dónde, porque este libro de Luis Montero, que nosotros hemos titulado aquí de forma deliberadamente provocativa, a ver si conseguimos que nos eche Bolaños los guardias de una vez por todas, vamos a ver, usted piensa futbolista, ¿vale? Usted hoy dice futbolista y lo que le viene a la cabeza es un tipo joven pero que parece mayor, generalmente con media cabeza afeitada y la otra media con guedejas, ¿verdad? Con aquí algún tatuaje que pone I love Mickey o una cosa así, un piercing en sálvase a la parte y otro en el colodrillo. Y, claro, usted hace memoria y piensa, por ejemplo, Antón, que fue defensa central del Valencia. Yo creo que jugó en más equipos después. O sea, un señor absolutamente cubierto de pelo, calvo, más bien barrigoncillo, porque era un tipo tocho, que yo recuerdo que una vez jugando en el campo del Rayo le pegó una patada al balón y lo sacó del estadio y acabó nadie sabe dónde, quizá en el lugar donde luego brotó la sede de la Asamblea de Madrid. Ah, Dios. Cuando, claro, Juanito, Rubio, y aún antes, y yo sé que Luis Montero es más joven, mi padre me hablaba de puchades, ¿me entiendes? Pero que de repente el fútbol se ha convertido en algo que ya no es. Sí, bueno, veo que eres del Valencia, ¿no? Y que te gusta el fútbol. Ahora no, pero antes sí, claro, pero además tribalmente del Valencia. Sí. Yo creo que has sido bastante piadoso a la hora de definir a algunos futbolistas de hoy. Cuando hablas del pelo cada parte de un color, pienso más bien que algunos tienen una especie de mofeta y luego algún tatuaje no. Conocemos a futbolistas que están tatuados desde la planta de los pies hasta el nacimiento del pelo por la parte de atrás. ¿Qué ocurre con...? Tú hablas del fútbol con unos jugadores que presentaban otro aspecto, que tenían otra forma de ser. A mí me viene a la cabeza siempre Juan Carlos Arteche. Soy atlético, hasta las trancas. Como Fuster. Como Fuster. Menos mal que Carlos Esteban es neutral. Sí. ¿No? Es neutral. Totalmente. Neutral en fútbol, no te mojas ni atiendes a las cuestiones futbolísticas. Bueno, pues yo recuerdo que... No, piensa que el offside es un paseo en París. O sea que sí. Sí, dice Fuster que uno de los éxitos del fútbol, de la magia que consigue tener, de que sea un deporte tan importante en todas partes, es que las reglas son muy sencillas, que cualquiera puede entenderlas. Pero sin embargo es cierto que con el fuera de juego hay algunas dificultades para determinadas personas. Hubo un anuncio terrible que tuvieron que retirar rápidamente. Sí. ¿Te acuerdas? A ver si es hombre o mujer, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso con Carlos tendríamos ese problema. Con Carlos lo tendríamos, ya veo. Lo podemos hacer, ¿eh? Con una taza, la botella, el móvil. No, si es hombre o mujer, digo. Bueno, por eso. Juan Carlos Arteche. Me viene Arteche, Artechenbauer o Algarrobo Arteche, según Héctor del Mar. Ahora, cuando contabas que Artechenbauer, perdóname, o sea, hay que ser del Atleti para comparar al Kaiser con Arteche, ¿me entiendes? Lo que hay que ser es cariñosamente irónico. Cariñosamente irónico. Vale. Era un futbolista sin mucha sarcasmo, técnica. Vale, sí. Fue mejorando con los años, pero era un futbolista contundente. Una vez salió pero si era un metalúrgico. No, hombre, no. Futbolísticamente hablando. Fue internacional, jugó con la selección española. Si no te digo que no, pero que existe en la comparación. Gran tipo Arteche. Gran tipo, gran rematador de cabeza, salida de los córners.
El caso es que salió una vez del estadio Vicente Calderón y se encontró con que un caco trataba de afanarle el automóvil. Entonces tuvo mala suerte el caco de encontrarse con Arteche, porque Arteche no era muy partidario de las soluciones intermedias, de los comunicados de protesta. Entonces se dedicó a hacer una acción mucho más contundente. Pues bueno, es verdad que antes existían ese tipo de futbolistas, no solo en el Atlético de Madrid. Claro, Benito, Migueli, en fin, todos recordamos. Sí. Claro. Hombre, Uli Stilicke, ¿no? Uli El Stilicke, Panzer madridista. sí. Cuando Santiago Bernabéu fue a fichar a un jugador alemán, a ver al Borussia, realmente quería ver cómo se desenvolvían otros futbolistas, pero dijo, no, yo quiero a ese del Bigotti que tiene muy mala leche. Bueno, es verdad que el fútbol ahora es distinto porque hay muchas cosas alrededor del fútbol. Y antes, sobre todo, era una batalla de 11 contra 11. Ahora, cualquier niño que va a un partido muchas veces se fija más en las botas de los futbolistas, en qué están haciendo en TikTok o en Instagram, o incluso en los telediarios, que se dedica a veces 20-25 minutos a la actualidad del fútbol. Se habla en realidad de otras cosas, o sea, cuesta ver una imagen. Es verdad. Ver un gol. Bueno, también, entre otras cosas, por lo que cuestan. Cosa que antes era, en fin, era mucho más libre. Ahora te cuesta un congo meter unas imágenes de fútbol, porque es que cuesta eso también se ha convertido en un negocio súper ferolítico. Y aquí es donde me parece que vamos a empezar a entrar ya en la médula de la cuestión. Y si usted está pensando, vaya, está esta gente hablando de los viejos tiempos, pues claro, pues para eso hacemos un programa de televisión. Tu prólogo lo hace Gárate, nada menos. Un tipo que, además de ser un magnífico delantero centro, era un tipo de una contención extraordinaria. Cuando celebraba un gol lo hacía así. Y así, era una cosa descomunal. Y que era arquitecto. O ingeniero, ¿qué era? Ingeniero, o sea, que tenía su carrera y no sé qué. Sí. Gárate... Frustrado por una patada alevosa que le pegaron y que le dejó, por cierto... Sí, aquellos hongos. Los hongos. Fue imposible. Intentó de muchas formas pues remediar ese problema, pero terminó retirándose de forma prematura en un momento bueno. Los últimos goles en una final de Copa del Rey que gana el Atlético, por cierto. Gárate es un perfecto ejemplo de lo que se consideraba antes, y que ahora está prohibido decirlo, el juego viril. Era un tío que era un caballero, un absoluto caballero en el terreno de juego, y daban caña importante, y él recibía caña a más no poder, pero que a todo el mundo le parecía normal. Recibía más que daba, ¿eh? Gárate, sí, efectivamente de los que recibía, pero que no te imaginas a un futbolista del tipo Gárate arrojándose al suelo, sujetándose la espinilla, gritando mamá, mamá. Sí, sin duda. Tampoco te lo imaginas haciéndose fotos en TikTok. Y sin embargo era un caballero, que esa es la gracia, ¿no? Era incapaz, por ejemplo, no protestaba nunca a los árbitros, solamente le expulsó una vez el famoso Guruceta, porque Gárate le dijo a Guruceta, te has equivocado, y Guruceta lo entendió como un insulto. Pero es muy llamativa esa forma de celebrar, o mejor dicho, de no celebrar los goles. Entre otras cosas, para no molestar al contrario. Sí. Es decir, él marcaba un gol, pasaba por delante de los defensas y se iba con la cabeza baja a veces, andando, a veces corriendo. Ese tipo de futbolistas es verdad que ha desaparecido. Pero no solamente él. En este libro, por ejemplo, se habla de otros muchos. Es verdad que más de futbolistas del Atlético y del Real Madrid. Es porque vuestro mundo, efectivamente. Sí, porque el título lo indica. Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. Pero hombre, hay otros muchos jugadores de un carisma extraordinario. Aquel Mágico González, ¿no? Aquel Mágico González que tenía tantísimas cualidades, pero nunca llegó a triunfar como debía, porque todas las cosas le daba igual, porque él decía que quería ser conductor de autobús en El Salvador y no una estrella del fútbol. Son anécdotas muy asombrosas, son futbolistas más carismáticos, pero también más normales, y que luego han llevado también una vida más normal, y merece la pena recordarlos. Tú has citado a Juanito, que es un temperamento exactamente inverso al de Gárate. ¿Sí? O sea, Juanito era una explosión permanente, una mala leche descomunal, bueno. Pero que eran gente más normal, quizá porque no eran estrellas mediáticas. Es decir, podías retirarte como Claramunt, como Puchades y marcharte al campo después cuando has acabado, ¿no? Hablando en mi caso del Valencia. Una cosa que ha cambiado, aparte, me imagino que eso tiene que ver con la cualidad del negocio, claro, pero una cosa que ha cambiado mucho en los últimos 25 o 30 años, por ejemplo, es que antes el equipo de fútbol era un equipo de fútbol de una localidad. Lo era también los jugadores, aunque no fuera necesariamente pero eran equipos muy locales, y la afición local se reconocía en la gente de allí, ¿no? Eso es algo que ahora solo sobrevive, y malamente, en equipos de segundo o tercer nivel. Sí, es curioso cuando... No es muy agradable, ¿no?, ver a un equipo, una plantilla que no hay nadie de ese lugar,
que en muchas ocasiones los 11 son extranjeros, pero son 11 extranjeros que vienen diciendo en ocasiones que su sueño era jugar. Mi sueño siempre ha sido Sí, pero eso lo dicen cada vez que cambian de equipo. A mí Sí. me impresionó mucho, me impresiona mucho, porque es una cosa que continúa, evidentemente, que lo he visto bastante en Twitter. Cuando hay un partido importante del Real Madrid, del Barcelona y tal, yo que tengo, sobre todo cuando llevaba internacional, sigo a gente de muchísimos países del mundo, de África y tal, te encuentras en los países más increíbles cómo van siguiendo el Real Madrid como si fuera algo suyo, cómo discuten sobre Messi y tal, no sé cuántos. Y recuerdo haber visto un mapa del mundo en el que el mundo se dividía como en Tordesillas, pero en este caso seguidores del Barça El Madrid y el seguidores del Madrid. Está bien. Entonces, está el país Siria, es del Madrid. Irán es una cosa curiosísima. Ese fenómeno de globalización es esencialmente comercial. Totalmente. Pero globalización con respecto al fútbol español, que es lo más curioso. Bueno, con respecto al fútbol español, hay que decir que la Premier todavía tiene más seguidores, ¿eh? Nosotros nos damos más cuenta de cuando alguien en África... La habla Premier de es la Real Madrid, inglesa, ¿no? Barcelona. Sí, la inglesa. La inglesa, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, los jugadores españoles apenas eran vitoreados, salvo cuando salía, por ejemplo, Torres, porque Torres jugaba en Inglaterra. Entonces Ya. a ese sí le reconocían. O sea que la Liga Española sí tiene muchos seguidores en Sudamérica, por ejemplo, en Hispanoamérica en general, en otros lugares, pero todavía la Premier... En África también tiene En bastante. África tiene. Sí, pero sigue siendo la Premier hegemónica. Sigue vendiendo más el Manchester United o el Manchester City. Vendiendo más. Vendiendo. El término es vender, claro. Eso es quizás el gran cambio del último medio siglo en el fútbol. Bueno, es decir, bueno, se ha convertido en un negocio en lo televisivo, en las camisetas, en las botas, ese tipo de historias. Tan es así que recuerdo ya hace tiempo, así llevamos muchos años, llevamos décadas, cuando el Valencia ganó una de sus ligas al equipo de los Galácticos de Florentino, al día siguiente alguien que está dentro del organigrama del Real Madrid me dijo: nos han ganado la liga, pero estos en España van a vender 2 camisetas. Nosotros vamos a seguir vendiendo. Bueno, entonces ya lo importante, yo le aconsejé que se marchara a Cibeles a celebrar la venta de las camisetas, porque el fútbol, creo que para un aficionado debe seguir siendo lo que ocurre dentro del terreno. Sí, pero para la gente del fútbol es lo que es. Yo recuerdo una conversación, no querría equivocarme en los protagonistas del episodio, una conversación con un señor hace muchos años, que era vicepresidente del Madrid, hace muchos años, que también yo soy muy mayor, pero a lo mejor hace 30 años, no lo sé. Sobre una bronca que tuvieron, puede ser del Bosque y Guti, Lo desconozco, pero puede ser. y en la que el club optó por defender a Guti y represaliar a Del Bosque. Y quiero recordar que eran estos dos. Bronca en la que Del Bosque tenía razón. Y la explicación que me dio el vicepresidente cuando yo se lo planteaba, y dije: ¿pero cómo habéis hecho esto? Y dice: es muy sencillo de entender, me dijo él. Del Bosque, que es un caballero, es un asalariado del club. Yo lo puedo contratar y lo puedo despedir. Guti no es, o quien fuere, creo que era Guti, no es un asalariado del club. Es una inversión, forma parte del activo de la empresa. Entonces yo no puedo prescindir de él, porque para mí Guti no es Guti, pero son unas camisetas, unas botas, un nombre, es un marketing, eso es el personaje. Claro, sí. El fútbol aquí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y se le presume un mayor carisma a Guti frente a Vicente del Bosque, que era un hombre pausado, tranquilo, se llevaba bien con la prensa, no daba ningún escándalo, ¿no? Sin embargo, el que irá al cielo es Del Bosque. El que irá al cielo es del Bosque. Bueno, creo que no podemos decir quién va a ir al cielo y al infierno, ¿eh? No Ya, lo podemos es asegurar, una pues, forma, en fin, metafórica de contarlo. ¿Qué más encontramos en tu libro antes de que Fuster empiece a hablar del Atleti? Hombre, me parece muy bien que hable del Atleti, porque no creo que se pueda hablar de una cosa mejor. Pero, ¿qué encontraremos? Pues primero es un homenaje a los protagonistas de un fútbol que ya ha desaparecido. Entonces encontraremos historias referentes a todos esos futbolistas. Ahora mismo hemos hablado de alguno de ellos, pues a porteros tan emblemáticos como el maravilloso Tommy Encono, Marconada, sí. Miguel Ángel. No hablamos solo de Miguel esos Ángel, el hombre del gato aquel. Bueno, El yo de señor. Miguel Ángel recuerdo sobre todo... a Que era lo del mejor Real Madrid. Era del Real Madrid, de la selección española. Alguno Era recordaréis... asturiano, si no recuerdo mal. Era gallego. Era gallego. Era gallego y no se dedica al fútbol hasta los 18 años. Fíjate. Pero su sueño era jugar en el Real Madrid. Este sí, de verdad. O sea, no es como los de Nueva Zelanda que dicen: yo siempre he querido jugar en tal Ya. equipo europeo. Recordaréis, alguno de vosotros tal vez, Carlos seguro que no, en el Mundial de Argentina, una palomita tremenda Sí, en un partido frente a Austria. Entonces, los que hemos crecido con ese fútbol de los 70, fue una cosa que se nos quedó en la retina. Hablamos de esos porteros, pero ya digo, no solo por sus méritos futbolísticos, sino porque tienen una vida digna de ser contada. De Arteche, de Stilique, antes los mencionaba, de Leiviña,
llamado... Joao Leiva Liviña, sí, señor. Leiviña estaba llamado a ocupar el trono que dejó vacante Pelé, Sí, pero la mala suerte, en forma de lesiones, le persiguió hasta el final. Laurie Cunningham, que sí es una historia de Cunningham, desgracia absoluta. De hecho, hasta el último día de su vida, con ese accidente de tráfico muy joven en la carretera de La Coruña. Y ya digo que futbolistas que quien de verdad ama el fútbol, quien es un futbolero, no olvidará jamás. El fútbol se utiliza como antídoto, como método para paliar el Alzheimer. O sea, es un vehículo brutal de recuerdo, de memoria, y hay determinadas personas que después de olvidar todo recuerdan, sin embargo, el cromo de un futbolista o un gol concreto. Es verdad, y las chapas. Y las De chapas. cuando éramos pequeños. Tú también has jugado a las chapas, Muchísimo. poniendo los nombres de Tenía, los por supuesto, futbolistas. tenía una colección descomunal. El primer Merkel que entró en la historia de los españoles no fue Angela Merkel, fue Max Merkel, que era el entrenador del Atlético de Madrid. Látigo Merkel le llamaban, Látigo, sí. que a un jugador argentino, creo que era argentino, muy chulo, que era Becerra, le obligó a cortarse el pelo al cero. O sea, usted imagínese, que ahora se lo cortan sin necesidad de que se lo obliguen, pero por otros motivos. Desde el punto de vista, ya te dejamos en paz, del fútbol como... ¿Perdón? ¿Ya le dejamos en paz? Sí, porque tiene que marcharse. tengo Bueno, que- venga, pues la última pregunta la hace Fuster. Vale, guay. El libro es excepcional, por cierto. Muchas gracias, Fuster. Nada, es verdad. Si no fuera mentira, pues diría otra cosa. Vale, yo estoy de acuerdo con todo. Además, me he leído el libro de cabo a rabo 2 veces en total. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Ese fútbol no volverá. Pero, ¿qué queda? Es decir, porque tú y yo vamos al Metropolitano. Sí. Vemos un césped de magnífico estado. Las imágenes que estábamos viendo están esa calva repugnante Había setas, en el área. sí, sí. En el área que tanto daño ha hecho a tantos porteros y a tantos delanteros. Ahora mismo no, los campos son perfectos. No hay. Eso es una alfombra, siempre es una alfombra. Si llueve se drena todo, es una maravilla. La pregunta es, ¿ha cambiado la pasión? Porque una pasión es una pasión. Y esa es la diferencia. Dice, el fútbol de antes ya no volverá, eso es evidente. Pero la pasión, Yo creo que la pasión es más o menos la misma. Me da la impresión de que las redes sociales, cuando veo opinar a los hinchas de uno y otro equipo, están haciendo bastante daño también al fútbol, porque una cosa es la rivalidad y otra las brutalidades que se dicen ahí. Vamos a recordar que hace poco en ISEP organizamos una velada cultural, fútbol y literatura. Asistió Fuster. estuvo bien aquello. Sí. Sí, asistió Fuster, había otros... Hughes, estaba Hughes también, Estaba también Hughes, estaba Tomás Cuesta. a Tomás Cuesta. Y yo intentaba moderaros. Y yo creo que el fútbol, pues mira, sigue siendo un terreno de juego. Para mí tiene cierta belleza, es decir, con esas porterías, la geometría, ¿no? El centro del campo, las áreas. Creo que el fútbol quizá mantiene lo esencial, que es la pasión, y allí mismo nos preguntamos por qué pasaba eso. No éramos muy capaces de dar con la respuesta. Es decir, el fútbol te crea una identidad, te da una identidad según elijas un equipo u otro. Es una de las primeras elecciones de tu vida. Luego va a provocar que a lo largo de tu existencia tengas muchas preocupaciones que algunos considerarán, bueno, pueriles, pero vas a tener preocupaciones, alegrías, decepciones, pero seguimos sin saber lo que es exactamente. ¿Por qué despierta tantas pasiones? Tú fuiste el único que una vez me lanzaste una teoría, yo no estoy muy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con muchas de tus teorías, no con esta. Piensas que el fútbol tiene unas reglas muy sencillas, que es muy visual, y basta con que agarres una bandera, te pongas una camiseta, vociferes a favor de un club, hagas tuyas sus victorias y sus derrotas, y con eso vale. Pero hay algo más, porque por lo que sea este deporte consigue levantar pasiones en todo el mundo. En otros lugares, pues en Estados Unidos gustará mucho el hockey sobre patines, o el fútbol americano, pero está muy localizado. Sin embargo, por lo que sea, el fútbol en prácticamente todo el planeta modifica nuestras agendas. Las mías las ha modificado durante años. Es decir, yo ya lo puedo decir que he inventado la inasistencia a bodas, fiestas, algún asunto de trabajo hace años, porque jugaba el Atlético de Madrid, por ejemplo, contra los Osasuna. Ahora ya he dejado de hacerlo, pero no es que me haya liberado el fútbol, es que, por desgracia, ese tipo de acontecimientos y ese tipo de responsabilidades me impiden ver. ¿Serías capaz de faltar a la presentación del libro de un amigo si jugara, por ejemplo, el Atlético de Madrid-Liverpool cuartos de final? Un amigo común, quieres Por ejemplo, decir, ¿no? sí, en el año 2008. Sí, por ejemplo, también. Perfectamente capaz. Bueno, empiezan a salir los trapos sucios. Luis Montero, gracias mil. Y además creo que te va a dar tiempo a llegar donde tienes que llegar ahora mismo. gracias. El libro de Luis Montero en Homo Legends, cuando yo iba con San Juanito y tú querías ser como Juanito y Rubio, yo va a ser como un lío. Rubio, lo recordarás, magnífico extremo señor. izquierdo del Atlético de Madrid. Por cierto, efectivamente. Oye, era el mismo que el del sevillano, ¿no? Eran dos No, Rubios no, distintos. oye, sí que eres futbolero, ¿eh? Por bueno, cierto, bueno. Rubio
hablando de la diferencia entre futbolistas de antes y de ahora, ha tenido que vivir toda su vida con un bar. O sea, él tiene un bar en Usera, madruga. Me han contado que está a punto ya de cerrarlo. Ya, bueno, tiene una edad también para jubilarse. No me has llevado jamás. Pues, bueno, vamos este fin de semana si quieres. Ay, este fin de Madre semana mía, no. cuánto fútbol hay aquí. No puede ser. Señores, gracias mil. Luis, un abrazo Muchas gracias. fuerte.